¿Y qué pasa, parceros? ¿Cómo están? Espero que estén realmente bien el día de hoy. De mi parte, espero que estén realmente bien. Un abrazo. Oiga, si usted está pensando armarse un computador para jugar, ya sea hombre, mujer, de alto presupuesto, de bajo presupuesto, las cositas que se podrían tener en cuenta para que usted no vaya a desperdiciar dinero en la próxima armada o compra de su computador, ya sea preensamblado o ensamblado, o que usted mismo lo haga por partes, como sea. Hay que tener ciertos puntos que son muy importantes al momento de adquirir, armar o comprar su computador, los cuales podría ser quizá no la mejor opción si usted llega a tener. Y estas características de su computador no quiere decir que no funcionen, sí funcionan, pero pueden existir alternativas mejores por un poquitico más de precio, o si al caso alternativas más interesantes en otras marcas. Y en este video les voy a mostrar cuáles componentes son, por qué y en qué momento podría considerarse adquirir estos componentes. Empecemos por algo que está pues bastante controversial el día de hoy. Al momento de este año 2026 se ha tenido bastante incremento en su precio, que es la RAM. Con 8 GB de RAM hoy en día pues sí se podría conjugar una que otra cosita, hacer una que otra tarea, realizar funciones, escritorio, ofimática, sí. Pero como en esta ocasión estamos hablando de personas que se van a dedicar más al ámbito gamer, juegos, creación de contenido ligera, no tan pesada, pero sí creación de contenido que cualquiera puede hacer un directo, grabar un video, un gameplay. Entonces pues principalmente 8 GB de RAM no es que no funcionen, sí funcionan. El problema es que cuando usted, por ejemplo, quiera grabar, quiera jugar algún videojuego o simplemente hacer un stream, va a tener varias tareas en simultaneidad, lo que va a hacer que las 8 GB de RAM le ocasionen quizá uno que otro tirón, su experiencia no va a ser la mejor, la previsualización no va a ser la más aceptable. Y ahí es donde entra que comprar 8 GB de RAM no es que no funcionen hoy en día, sino que lo óptimo, ya sea para jugar, para crear contenido y hacer stream ocasionalmente, puede ser, y lo recomendable son 16 GB de RAM, que es con lo más óptimo para poder manejar varios programas a la vez. Por ejemplo, que usted esté grabando en TikTok, que esté haciendo un stream, jugando de fondo, tiene cámara encendida, ¿sí? Todo eso consume recursos, y con 8 GB de RAM pues se le va a limitar bastante al momento de usted poder aprovechar los recursos de manera eficiente y así evitar cuellos de botella o esos pequeños tirones, bajones de FPS o simplemente el lag. Ahora, ¿cuándo compraría 8 GB de RAM? Si su presupuesto es demasiado ajustado, hermano, y va a ser algo que usted diga, bueno, compro 8 GB de RAM ahorita, pero en un mes, 2 meses o en un plazo muy corto puedo adquirir otro módulo para ampliarlo a 16. En esa situación sería la única forma en la que yo le recomiendo o considero que sería válido comprar 8 GB de RAM. Pero tener en cuenta que si usted va a hacer esto, el próximo módulo que compre tiene que cumplir específicamente las mismas características para que los dos módulos sean compatibles y poder activar el Dual Channel, lo cual nos da un impulso más allá para tener un mejor rendimiento, ya sea jugando o creando contenido o haciendo un stream ligero. Ahora vamos a pasar al almacenamiento. Comprar un SSD puede ser una tarea que para algunos puede ser inclusive confuso, porque por ejemplo, si también ha sido un componente que ha sufrido de la subida de los precios en el último tiempo, lo mínimo recomendable que yo le podría decir son 500 GB. ¿Por qué? Porque si usted se compra un SSD económico de 240 o 256 GB, listo, usted sale el paso. Usted instala Windows, instala OBS, se instala uno que otro juego, pero hay que tener en cuenta que si usted va a instalar un juego AAA, actualmente esos juegos bastante pesan, son de tamaño XL, y por ejemplo el GTA nada más supera los 100 GB. O sea, un juego AAA y por ahí otro competitivo te pesará otros 20 gigas, ya se te llena el espacio. Y si vas a crear contenido como grabar videos, gameplays o hacer stream, pues hermano, se le va eso a llenar rápido y usted cana matar, elimine aquí, administre acá, borre aquí, uy, se le pausó la grabación en medio de un gameplay. No, o sea, hermano, lo mejor es mínimo 500 gigas para poder tener algo de gestión de recursos y una experiencia que no le esté molestando cana problemas de almacenamiento. ¿Cuándo compraría 256 gigas? Cuando usted ya tenga uno de 500
y considere que necesita más almacenamiento, pues lo podría adquirir como un almacenamiento secundario. Ahí sí valdría la pena, ya que los de 256 son discos que actualmente pueden estar rondando los $100 o otro poquitico más, o un poquitico menos. Rondan en promedio los $100, entonces son almacenamientos que como secundario o para ampliar son muy buenas opciones en esa situación. La fuente de poder es algo y un componente donde usted no puede simplemente ahorrar plata, hermano. Usted lo que necesita es algo bueno. No, quizá no sea bueno, bonito y barato como nos gusta a los colombianos, todo con las 3 Bs. Pero también hay que tener en cuenta que una fuente genérica no va a ser nada recomendable. Así que aunque usted le diga, no, mire, esta fuente es de 1000 watts, es de buena marca, resulta siendo por una marca pajarito que ni usted nunca había escuchado. No, usted lo que tiene que hacer es comprar una fuente, no se deje guiar tanto por la cantidad de watts, bueno, entre más sería mucho mejor, pero no se deje guiar solo por el número, también tiene que tener en cuenta que una fuente genérica le puede ser el mayor error que usted puede comprar para su computador, debido a que si ya hay una sobrecarga o ocurre un apagón o algo, no va a tener la capacidad ni las certificaciones para poder dar ese respaldo de que los componentes de su computadora no se vayan a quemar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Simplemente irse por una fuente de poder de marca reconocida que cumpla con certificaciones como por ejemplo la 80 Plus Bronce, por lo menos esa certificación que le va a garantizar a usted al menos que no se le dañen sus componentes. Jamás se le ocurra comprar una fuente de poder genérica. Por mucho o más económica o muchos watts que tenga, no lo haga. Ahora vamos con las GPUs o las tarjetas de video. Estos componentes son a veces o inclusive bastante importantes para nuestras configuraciones. Quizá puede ser el componente más costoso de nuestra computadora o nuestro PC, pero hay que tener en cuenta que con los precios que tenemos actualmente no nos podemos dar el lujo de adquirir algo reciente. Ahí es donde entran las fuentes de generaciones antiguas o de segunda mano, pero hay que tener en cuenta que todo esto va a valer en función del precio. ¿Por qué? Porque por ejemplo una GTX 1660 Super es una GPU que todavía puede valer la pena en ciertos aspectos o en cierta situación. Es una GPU que si usted la acompaña con un Ryzen 5 3600 y 16 GB de RAM, le va a rendir bien o aceptable en 1080 todavía, inclusive en gráficos medios y por ahí uno que otro gráfico configurado o característica en alto. Pero entonces hay que tener en cuenta que aunque esta gráfica sea vieja, tenga sus años encima, no es mala. Simplemente hay que tener en cuenta que el precio es lo que va a definir si es una buena o una mala compra. Por ahí buscando en internet, esta gráfica ronda un precio de más o menos unos 150 a 170 dólares. Digámoslo así, nueva por ahí por Amazon, AliExpress, o si usted la logra conseguir un poquito más económica por eBay, sería una buena elección. Pero más allá de ese valor de 150 y eso por mucho, si usted la consigue de segunda mano en excelente estado y que usted sepa que la persona no le dio tan duro, aunque sabemos que estas gráficas les exigen bastante porque son para principalmente temas de juegos, una por ahí en unos 150 dólares no sería una mala opción. Entonces, si usted ve que le están intentando vender una GTX 1600 Super que todavía aguanta, en un precio de más o menos más allá de 160 dólares, pues hermano, ya no considero que valga la pena porque, por ejemplo, una Intel Arc está en 190 dólares, 200 dólares, lo cual es más moderna, tiene mejores componentes, tiene drivers más actualizados. Entonces hay características que no valdría ya la pena comprar una GPU en este caso una GTX 1660. Entonces en ese momento cuando usted compone aquí una Intel Arc a 580 contra una GTX 1660 Super, pues hermano, la Intel es más moderna, tiene mejores tecnologías, tiene drivers más actuales. Entonces ya no valdría mucho la pena un componente como estos. ¿Cuándo compraría una GTX o por ejemplo si usted va de AMD una RX 580? Pues está muy económica, hermano. Si usted la consigue por ahí por 150 dólares,
y ve que le ofrecen garantías, si alguna cosa la encuentra por ahí con algún amigo, conocido, familiar, pues sí, se podría estar adquiriendo por $150 una GTX y por $100 una RX 580. Estaría chido, estaría bien. Serían los únicos dos casos en los que se podría considerar adquirir este componente. En el caso de los procesadores, no es que sean procesadores malos, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que un procesador básico usted no se lo va a poder complementar con una GPU de bastantes capacidades. Por ejemplo, un Ryzen 3 o un Core i3, usted no le va a pretender, hermano, meterle o acompañarlo de una gráfica mucho más potente, como por ejemplo una 4060, una 5060, una 7600 XT, una 9060 XT. No es lo más recomendable porque va a tener cuellos de botellas, va a tener inconvenientes, va a tener lag, y la experiencia al momento de usted utilizar su computadora no va a ser la mejor. Si usted tiene un componente, por ejemplo, como una gráfica más moderna, usted lo que tiene que hacer es buscar un procesador o CPU que sea capaz de sacarle el máximo rendimiento o lo mejor posible y el mejor comportamiento con el componente que tiene de la GPU. No va a pretender usted, por ejemplo, colocarle llantas de tractor a un Sprint, a un Twingo. No, hermano, eso toca es tener una simetría y buscar siempre un equilibrio entre ambos componentes, tanto procesador como GPU, que sean lo más compatibles posible. Ahora, vamos a pasar a unos componentes que quizás muchas personas no es que le metan tanta ciencia o tanta cabeza al momento de elegirlo, como es por ejemplo la placa madre. No es recomendable personalmente que usted se compre una placa madre muy económica teniendo la posibilidad de adquirir una por un poquito más con mejores características. Por ejemplo, usted tiene una placa, tengamos una placa A. En este momento tengo una placa A, imagínese el modelo B550, por ejemplo. Una placa con este chip. Tiene una por $50. Tiene dos ranuras para memoria RAM, soporta Ryzen de la serie 5000. No tiene slot para M.2, solo para SSDs. No trae disipadores. Los conectores están 4 o 5 conectores muy limitados. 2 USBs, un Ethernet y ya no más. Y por el otro lado tenemos una placa madre de $100, sí, que cuesta el doble, puede ser, o un poquito más. Pero tenemos capacidades para 4 memorias RAM. Tenemos disponibles 2 slots para discos M.2, tenemos disipadores en los diferentes componentes, tenemos mayor cantidad de conectores para que usted pueda pues utilizar diferentes tipos de componentes. Inclusive podremos tener Wi-Fi y Bluetooth incorporados ya en esta placa. Entonces, claro, alguno pensará, no, pues por $60, $70 y aquí otra de 100, me ahorro esos $30, $40 y me compro la económica. Pero digamos, usted listo, se compró su placa económica, le metió 8 GB de memoria RAM en Dual Channel, pero con el tiempo se dio cuenta que ya no era suficiente y usted quiso expandir la memoria RAM. Le toca, hermano, pues vender o mirar qué hace con esa memoria RAM, porque no tiene la posibilidad de añadirle otros 2 slots, ya que esta placa económica solo tiene 2 ranuras. Quiero comprar una M.2 para que sea más rápido la velocidad de lectura y escritura de todo lo que yo haga en la computadora, pero no va a poder porque no es compatible con M.2. O usted quiera simplemente conectarse a Wi-Fi, no sé, se le dañó el cable de Ethernet, no puede porque esta placa no trae la conexión Wi-Fi disponible. En cambio, la placa B sí cuenta con 4 ranuras, cuenta con disipadores, cuenta con 2, inclusive en algunas ocasiones 2 slots para M.2 de alta velocidad. Entonces usted inclusive Wi-Fi también le trae, no hay necesidad de comprar cable para traerlo desde el móvil y conectarlo a la computadora. Entonces sí ve las ventajas que puede tener colocando un poquito más de su dinero. Pero pues si usted considera que es suficiente con 2 ranuras y los otros añadidos no son necesarios, pues hermano, cómprelo. Igual manera, todos tenemos diferentes necesidades y sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Si usted quiere algo más básico, hágale, bienvenido. Pero tenga en cuenta que para el momento de actualizar va a ser un poquito más complicado.
Y por último, esto hablamos de la actualización de nuestro computador. Un computador en el ámbito gamer o en el ámbito de la creación de contenido es un conjunto de componentes que a medida que va pasando el tiempo le da la posibilidad de ir actualizándolo, de ir mejorándolo, de manera que su bolsillo o su capacidad económica o simple gusto le permita. Si por ejemplo usted se compró un procesador económico con Ryzen 5 5500, un SSD de 240, 250 y solamente 8 GB de RAM en un solo módulo, pues hermano, si usted ve que con el tiempo está teniendo problemas, dice no, necesito actualizar mi computador o quiero actualizar los componentes, entonces usted sabe que a medida que esa placa le cumpla con los componentes, puede actualizarlos hasta por ejemplo 128 GB. Listo, entonces usted quitó ese módulo de 8, metió 16 o 32 GB 2 por 16 para tener dual channel activado, quitó ese lento, pues no es que sea tan lento, pero sí la velocidad de un 9.2 es mucho mayor, le compró un tera de almacenamiento, cambió ese Ryzen 5 5500 por un Ryzen 7 5800 X3D, que es lo mejor que pudo sacar la empresa AMD para AM4, entonces le da margen de mejora a futuro y usted lo puede ir mejorando poco a poco. Entonces, si usted compra muchos componentes económicos, ya el margen de mejora y actualización va a ser muy difícil porque, por ejemplo, lo que hablamos con la placa, le va a quedar muy complicado porque hay placas que no soportan procesadores tan potentes. Le va a tener que hacer flasheo a la BIOS o simplemente usted se va a tener que comprar o armar otro computador. Y con este video no quiero decir que haya componentes buenos y malos, simplemente existen compras buenas y compras no tan buenas. Así que cuando usted lo vaya a armar, simplemente se puede preguntar, bueno, ¿qué rendimiento me va a ofrecer? ¿Qué alternativas tengo? O simplemente cuánto tiempo va a pasar antes de necesitar una actualización de algún componente. Porque al final el PC más barato no es el que menos dinero te cuesta, tampoco necesitamos el PC más caro. Lo que necesitamos es aprender a comprar inteligentemente. Y si este video fue de tu agrado, te ayudó a despejar alguna duda, te ayudé a tener mayor comprensión de qué sí y qué no, o en qué caso se podría utilizar, se podría adquirir, suscríbete, comenta qué componente usted cambiaría o qué consejo nos daría a los de la comunidad para tener en cuenta y así que la gente vaya aprendiendo cada vez más en este mundo de la tecnología, los componentes, el gaming y algún computador para armar cuando estén armándolo por primera vez. Denle like, los espero en un siguiente video y recuerda, no necesitas ser un experto para entender de tecnología, simplemente hay que ser curioso.